¿Qué onda, compas? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Mi nombre es Rodolfo Borja y en esta ocasión vamos a continuar con los videos acerca de la definición de procesos. Este será el segundo y último video acerca de este tema. Anteriormente revisamos de manera de introducción en qué consiste, qué es un proceso, en qué nos puede beneficiar o ayudar en una organización, entre otras cosas, ¿no? Y en este segundo video va a ser más práctico. Vamos a ver cómo podemos definir nuestros procesos, cómo crear un proceso. Vamos a utilizar los diagramas de flujo, que es normalmente lo que más se utiliza. No es lo único, pero es lo más común. Así que comenzamos. Bueno, primeramente vamos a ver qué es un diagrama de flujo. Para los que son desarrolladores de software, pues ya deben estar muy familiarizados. Pero bueno, un diagrama de flujo es un dibujito como estos, en el que tenemos pues una serie de simbologías que tienen un significado, ¿no? Para describir una serie de pasos o un proceso, ¿no? Normalmente esta simbología es sencilla. Hay muchas variantes. Algunos ponen más simbologías, otros menos. Pero las más comunes son estas. El símbolo como redondito que simboliza el inicio y el final de un proceso. Las flechas que indican la secuencia en cómo se van realizando los procesos, que vendría siendo el símbolo cuadrado. Este símbolo como trapezoide indica las entradas y salidas que tiene ese proceso o paso. Normalmente cada paso siempre, bueno, no siempre, pero por lo general tiene entradas y salidas. Ya veremos eso más adelante. Y tenemos el de decisión o bifurcación, que normalmente se utiliza para tomar una decisión y los resultados suelen ser sí o no. Algunos a veces le ponen más de dos opciones, pero lo normal es que solo se utilice para una decisión que sea verdadera o falsa, ¿no? Aquí hay un pequeño diagramita muy sencillo donde utiliza los bloques básicos. Como ven, el de inicio y fin es el mismo símbolo, simplemente indican dónde inicia y dónde termina el proceso. Luego está estos cuadros, que bueno, algunos le llaman procesos en sí mismos porque también puede que estén conformados por una serie de pasos. Pero para no confundirnos, les vamos a llamar a estos pasos. Y vamos a llamarle proceso a todo el flujo del diagrama. Entonces aquí un paso sería estudiar. Luego el siguiente paso, según la flecha, sería pues resolver problemas. Y luego aquí llegamos a la decisión, que la decisión no es un paso en sí, simplemente es como que llegamos como a una conclusión después de esos pasos de, bueno, aquí en este caso dice, aprendimos, o sea, se aprendió. Si no, pues hay que seguir estudiando. Y si ya se aprendió, entonces ya terminamos el flujo, ¿no? Entonces esto es como para entender, es muy sencillo si se fijan, ¿no? Ahora, hay otros más complejos, como les mencionaba, más simbologías, inclusive algunos inventan sus propios símbolos adicionales, que igual no está mal, siempre y cuando pues tengamos en nuestra documentación una tabla como esta, que explique qué significa cada símbolo, sobre todo si te inventas algunos símbolos nuevos que no existen, pues explicar qué significa, ¿no? Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de una arquitectura de procesos de una empresa de desarrollo de software. Entonces, por ejemplo, aquí este diagrama muestra una serie de procesos. Cada cuadrito que vemos aquí es un proceso. Por ejemplo, el proceso de preventa, el proceso de planificar el proyecto, el proceso de análisis y diseño, el proceso cuando un cliente solicita un cambio de requerimientos, el proceso del administrador del proyecto de monitorear,
otros procesos de soporte que apoyan el área de desarrollo. Digamos que estos son los procesos del área de desarrollo de software de una empresa, ¿no? Esto está basado un poco en un modelo de calidad que se llama CMMI, un modelo de calidad para empresas de software. Existen muchos modelos de calidad, los más famosos para empresas en general, pues los ISO, ¿no? Entonces normalmente una empresa que implementa un modelo de calidad pues tiene que definir todos sus procesos y al final termina teniendo algo como esto para cada una de las áreas de la empresa, ¿no? Nosotros vamos a ver como ejemplo el proceso de preventa. Entonces voy a dar clic a él y aquí, como podemos ver, vamos a cerrar este. Bueno, voy a abrir también el de control de riesgos porque lo vamos a ocupar. Listo. Bueno, este es el proceso de preventa. Vamos a revisar el flujo de este proceso. Vamos a ver que la verdad no es algo complicado, o sea, no es tan sencillo. Simplemente es aterrizar los pasos en los que consiste nuestro proceso y documentarlos para que otras personas los puedan aprender más fácilmente o las capacitaciones sean más sencillas y que haya una estandarización en la empresa. Es decir, que los procesos siempre se hagan siguiendo los lineamientos y la forma estándar que decide la empresa para que los resultados sean normalmente los mismos y que tengan cierta calidad. Bueno, primero aquí, esto es una recomendación. Obviamente ustedes pueden agregar más secciones, quitar cosas, poner cosas, pero estas son algunas cosas que a mí me gusta poner. Primero, una sección de información general. Esto lo pueden hacer inclusive en un archivo de Word. En la información general me gusta que venga una sección así como esta, donde pudiéramos explicar cuál es el propósito de este proceso, cuál es su alcance, si está relacionado a ciertas políticas de la empresa. Y esto también se me hace muy importante, que es la versión del proceso. Como les había comentado en el video anterior, los procesos normalmente deben estar sujetos a una mejora continua, es decir, constantemente hay que ver la forma de mejorarlos y optimizarlos en donde más esté fallando, por ejemplo. Entonces, la importancia de versionarlos es que nosotros vamos a suponer que tenemos 2 proyectos de software. Entonces, un proyecto de software cuando empezó a utilizar este proceso en su versión 3, pero supongamos que después el área de mejoras o el proceso de mejoras mejoró este proceso y sacó su versión 4.0. Entonces quizá el otro proyecto va a empezar o va a estrenar este proceso. Y es importante distinguir que un proyecto está usando la versión 3 y el otro proyecto la versión 4, porque a la hora de auditarlos, los vas a auditar basado en la versión que están utilizando. Entonces, para mí considero que es importante siempre tener también el versionado de sus procesos. Luego pueden tener otra sección así como esta, que se llame roles, por ejemplo. Y aquí pueden poner las personas que van a estar participando en este proceso, ¿no? En este caso hay varios roles ya sea de la empresa y del lado del cliente, que van a estar interactuando en el proceso. Me voy a brincar un poquito estas secciones y vamos a ir al punto número 5. Quiero mostrarle primero las secciones así como de apoyo del proceso. Aquí en esta sección lo que exponemos es como los formatos o también le llaman productos de trabajo que se utilizan en este proceso. Un producto de trabajo no es más que puede ser un documento, código fuente, no sé, un Excel, un PDF, un correo electrónico, un ticket, cualquier cosa que se genere a través de los procesos o que sea una plantilla de la empresa, ¿no?, que se utilice en los procesos. Entonces a eso le llamamos productos de trabajo. Aquí tenemos algunos formatos que se van a utilizar en el proceso. Aquí, por ejemplo, el formato de la propuesta comercial, el formato de la estimación, el formato de auditorías de productos, el cuestionario de preventa llamado CDP, reporte de monitoreo, e inclusive le pueden poner links para que los descarguen, ¿no?, en este
ejemplo pusieron algunos links. Bueno, aquí no está el link de este, pero puede servir como apoyo para quien vaya a realizar el proceso, pues pueda descargar directamente de aquí los formatos que va a necesitar. Y también pueden agregar un glosario de abreviaciones que se utilicen en el proceso para que cuando se encuentren con alguna palabrita por ahí que no sepan qué es en el proceso, pues pueden consultar el glosario, ¿no? Aquí pusieron algunos RAID, WS, QA, plugin, etcétera, ¿no? Ahora sí vamos a ir con el flujo del proceso. Bueno, aquí estamos utilizando un diagrama de flujo, pero lo estamos separando por roles. Yo les recomiendo que lo hagan así si es un proceso en el que participan varias personas y cada persona es responsable de diversos pasos, pues les recomiendo que lo separen de esta manera. Diagramas como estos los pueden utilizar con herramientas, por ejemplo, como Microsoft Visio. Aquí yo les voy a mostrar rápidamente cómo lo pueden hacer si tienen Microsoft Visio, o pueden utilizar cualquier otra herramienta que conozcan en el que pueden hacer algo similar. Aquí en el Visio podemos utilizar la plantilla de diagrama de flujo de funciones cruzadas. Y aquí ya nos va a crear este diagrama, ¿no? Y entonces aquí nosotros podemos ir arrastrando nuestros bloques, armando nuestro diagrama, poniendo nuestras flechas, ¿verdad? Y poniendo aquí cuál es el rol, para que nos quede pues algo como esto. Aquí ya se le pusieron algunos colores para distinguirlos más fácil, etcétera, ¿no? Pero bueno. Entonces, como pueden ver, aquí está el símbolo este redondito que indica dónde inicia el proceso. Y aquí otro redondito donde indica el fin, ¿no? Vamos a repasar rápidamente el proceso y luego ya vemos algunos de los pasos como ejemplo de cómo se definen. Cada uno de estos pasos a su vez tiene una descripción, ¿no? Como les comentaba, estos pasos por lo general tienen una entrada y una salida. Una entrada es pues algo que necesitas para iniciar ese paso, y la salida es lo que resulta cuando ya terminas de ese paso. Vamos a suponer que a lo mejor este paso inicia con un correo electrónico que trae los datos del cliente y termina con un formato de la empresa donde ya vienen datos del proyecto, nombre del proyecto, datos de contacto del cliente, etcétera, ¿no? Entonces la entrada sería un correo y la salida sería ese documento. Por lo tanto, aquí para el segundo paso dice solicitar equipo de análisis. Aquí en este ejemplo hay una persona del área comercial o el encargado del área comercial que una vez que contacta a un prospecto de cliente de software, pues debe solicitar, ya veremos en el proceso, mediante un ticket al área de gestión de proyectos, pues que se le aprovisionen recursos o se le asigne personal para realizar ese análisis. Vamos a suponer que en gestión de proyectos tienen 3 analistas que se encargan, entre otras cosas, pues de ayudar en la cotización de sistemas, ¿no? En hacer las estimaciones o propuestas. Entonces, el ticket lo recibe el área de gestión de proyectos y ya de acuerdo a la disponibilidad que tenga recursos, pues asigna a una o más personas para realizar el análisis, ¿no? En este caso ya el analista, una vez asignado, sería quien levanta requerimientos, que hace citas con el cliente y le empieza a tomar los requerimientos y demás. Posteriormente de ahí pues irán saliendo documentos como minutas con lo que necesita el cliente o con anotaciones que el analista se dio cuenta durante las reuniones o durante el análisis del problema que quiere resolver el cliente con un software. Después ya lo analizará él en su casa, en la oficina, donde sea, lo que recolectó, y revisará si esa información es suficiente para ya realizar una estimación aproximada de costo y tiempo del proyecto o si requiere más información. Aquí haremos una bifurcación. Si la información no es suficiente aún por parte del analista para ya realizar la estimación, pues volverá a seguir recabando requerimientos o haciendo cita con el cliente
hasta que tenga la suficiente información como para ya dar un estimado más preciso, ¿no? Entonces, aquí ya, si ya no hay dudas, si ya con eso es suficiente, avanza a otro paso. Este paso tiene otra simbología, que esta es la de subproceso. Este paso significa que a su vez invoca a otro proceso, que sería pues otro diagrama como estos. Entonces, supongamos que este cuadrito será como un link, que si yo le pico aquí me llevaría, por ejemplo, a este proceso, a este subproceso, ¿no? Entonces aquí sería otro proceso, aquí que se debería realizar, y al finalizar, pues ya podríamos seguir con el siguiente paso de estímulo del proyecto. Entonces, en sus diagramas ustedes pueden poner llamadas a otros procesos o subprocesos, y tanto como su operación o su proceso lo requiera, ¿no? O sea, puede ser como Inception, un proceso adentro de un proceso adentro de un proceso. Aunque yo siempre trato de mantenerlo lo más simple posible, ¿no? Siempre es mejor tratar de hacerlo más fácil de entender, simplificado, pero puede en algunas ocasiones que haya procesos muy complejos que sí requieran, pues, tener ahí muchos subprocesos, ¿no? Después aquí que se hace un análisis de riesgos del proyecto, qué riesgos puede haber para su realización. Se realiza ya la estimación del proyecto, que seguramente se usa en una plantilla, un formato especial creado por la empresa para realizar esta estimación de costo, horas, etcétera. Una vez que ya se tiene esa estimación, ya se pasa al paso de realizar una propuesta comercial, ¿no? Aquí sería ya una propuesta formal en un documento quizá de Word, ya con la explicación del proyecto, con los costos, de qué consiste, cuáles son los supuestos y restricciones, requerimientos funcionales, no funcionales, etcétera, ¿no? Y antes de entregar esta propuesta al cliente, hay otro subproceso que es una revisión por pares, es decir, un grupo de personas con el conocimiento apropiado en otro proceso van a hacerle una revisión a la propuesta para encontrarle fallas o errores para que sean corregidos antes de que se vaya a entregar a el cliente. Y por último, si ya se ha aprobado la propuesta, que está bien, pues ahora sí ya se presenta al cliente. Y inclusive aquí se pudo haber puesto otra bifurcación, que sería a lo mejor si la propuesta fue aceptada o no por el cliente. Si no fue aceptada, pues fin. Y si fue aceptada, quizá debería invocar pues a otro subproceso, ¿no? Pero bueno, aquí simplemente ya termina. Ahora, cada uno de estos pasos pues tiene a su vez otra serie de un mini proceso o tiene una serie de pasos adicionales que conforman esta generalidad. Por ejemplo, vamos a ver el de contactar cliente. Aquí ya vendría la definición de ese paso, ¿no? O de ese pequeño proceso. Aquí esta es una sugerencia y la pueden poner, bueno, aquí ya en la definición, pues como en el diagrama, quién es el responsable. Si hay colaboradores que ayudan para realizar este paso, cuál es el propósito de este paso, los pasos que conforman este paso, valga la redundancia, o el pequeño proceso que conforma este paso. Aquí, por ejemplo, dice contactar al cliente, identificar a los proveedores, obtener respuestas contenidas en el CDP, que ya vimos que era un documento, un cuestionario que se tiene que llenar, que es un formato de la empresa. Se crea una carpeta en un repositorio y se almacena, ¿no? Luego tenemos lo que son las guías de adaptación. Las guías de adaptación en los procesos son variaciones que un paso puede tener. En este caso, por ejemplo, este paso tiene una guía de adaptación. Si es un proyecto de un cliente para un cliente externo, se hace ciertas cosas, pero si fuera un proyecto de software interno de la empresa, o sea, un software que la empresa va a hacer para ellos mismos, para algún área, entonces se realiza de otra manera.
Entonces, para eso sirven las guías de adaptaciones. Y luego aquí podemos tener lo que son las entradas. Entonces, digamos que para ejecutar este paso, vamos a tener estas entradas. En este caso dice que va a ser un correo electrónico que va a tener información del cliente y va a ser el cuestionario, la plantilla del cuestionario vacío, o sea, sin llenar. Y las salidas al finalizar este proceso va a ser el cuestionario parcialmente completo o llenado y almacenar ese archivo en el repositorio del proyecto. Bueno, más bien crear la carpeta para ese prospecto de cliente, ¿no? En una carpeta que se llama preproyectos. Ahora bien, aquí nos explica, por ejemplo, cómo se llena el formato. Eso puede venir en el formato mismo. Normalmente, bueno, una opción pudiera ser, pues aquí explicar cómo se llena ese formato. Pero también a veces se utiliza que el formato mismo, en este caso era un archivo de Word, pues el mismo archivo ya trae las instrucciones quizá en letra color azul, que es para que para que la borres, pero ya viene con las instrucciones de aquí se llena esto, aquí se llena el otro. Entonces, si no está incluido en el proceso, puede que esté incluido en el mismo formato esas instrucciones. En este caso porque es un formato digital, no un archivo de Word. Pero en algunos pasos que no sean llenar un archivo, quizá utilizar una máquina o algo, bueno, quizá haría referencia al manual de la máquina o a las cosas que tienes que hacer en esa máquina, no sé, por decir algún ejemplo, ¿no? Entonces, por cada uno de estos pasos vamos a definir pues cuáles son los responsables, el propósito, el paso, entradas y salidas, y así para cada uno de los pasos, ¿no? Aquí pues podemos poner muchas cosas, lo que queramos, nosotros adjuntar imágenes, documentos, cualquier material de apoyo que pueda servir para entender cómo se debe realizar cada uno de los pasos. Y así es como podemos definir nuestro proceso. Ahora bien, esto, como les decía, lo pueden hacer en un archivo de Word perfectamente. Pero si quisieran hacer algo así como esto, aquí, bueno, yo utilicé una herramienta que se llama Mind Manager. Esta herramienta, bueno, es de paga, pero es una herramienta para crear mapas mentales. Entonces tú puedes definir tu proceso como un mapa mental y luego tiene una opción. Bueno, tiene muchas opciones, pero una en particular te lo puede exportar a como una página web y te construye cosas así como estas, que pueden ser quizá más prácticas para que en tu organización se metan a una dirección específica, a una página o algo, un portal, y puedan consultar los procesos. Así ya los pueden pues organizar de una forma más bonita, ¿no? Ahora bien, si ustedes conocen otros softwares, otras herramientas que a lo mejor sean open source o que también se puedan realizar estos diagramas, háganlo saber en los comentarios para ayudar a la comunidad. Yo en particular utilicé Microsoft Visio y Mind Manager, aunque sé que existen algunos programas. Bueno, yo en su momento probé algunos open source, pero la verdad es que no eran pues como de muy buena calidad, era más complicado de utilizarlos, pero pues hoy en día hay más herramientas por ahí, inclusive en la nube, ¿no? Como la de Draw.io, creo que se llama, para crear diagramas y demás, ¿no? Entonces, si conocen otras herramientas, recomiéndenlas. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya servido, les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal, darle pulgar arriba, darle a la campanita para recibir nuevas notificaciones y nos vemos para la próxima.